Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Pueden estar cómodos. Bendito es nuestro Dios. Bueno, tengo un tema que es lo que esperan a Jehová. Amén. Así que la promesa de renovación y fuerza que le da Dios a los que esperan a Jehová. Amén. Especialmente para los judíos exiliados en Babilonia, porque habían de empezar un largo camino para poder regresar a su tierra. Amén. Bendito el Señor. Viendo un poco acerca de esto que escribe el profeta, era dirigido más que todo a ellos. Claro que la palabra de Dios no se queda corta. Amén. Aún en este tiempo, esta palabra hace lo que Dios quiere que haga. Así es. Amén. Bendito el Señor. Ciro el Grande puso fin al exilio babilónico, permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y la reconstrucción del templo que Nabucodonosor había destruido y saqueado primeramente. Así que Dios inquieta e inspira a Ciro a hacer un decreto que todos los judíos que quisieran regresar a su tierra lo hicieran y que reconstruyeran el templo, ordenando que dieran a los judíos ofrendas voluntarias, oro, plata, etc., y devolver los utensilios del templo de Jerusalén. Esto sucedió en el primer año de su reinado, porque los judíos tenían 70 años en cautiverio. De pronto muchos sabemos que Nabucodonosor 3 veces él sitió o atacó a Jerusalén. Bendito el Señor. Y así Dios cumplió la profecía del profeta Jeremías. Bendito el Señor. Los judíos se fortalecieron en su fe mientras estuvieron allá y oyendo todas estas cosas. Ellos se fortalecieron en su fe. Cabe recordar que Ciro fue rey de Persia y todo se pudo llevar a cabo gracias a Dios. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Así de que este maravilloso Dios que tiene Israel, que cuando Israel peca, le suceden cosas verdaderamente que ellos no desean ni ninguno desea para ellos. Bendito el Señor Jesús. Este era el motivo por el cual ellos eran cautivos, porque ellos le fallaban a Dios, desobedecían a Dios y hacían lo que Dios no les había ordenado. Bendito el Señor. Así de que vamos a mirar un poco la Escritura y miremos en los Salmos. Vamos a buscar en el Salmo número 27. Hermana, me colabora allí.
el número 27, Salmo número 27, el verso 13 y 14. Hablando el dulce cantor de Israel, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Miremos el número 40 de los Salmos. El verso 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Como podíamos mirar aquí, vemos que David tenía muchos enemigos. Oye, el 27. Tenía muchos enemigos y él escribe este salmo. Bendito el Señor, confiado en que Jehová es su luz y su salvación. Bendito el Señor Jesucristo. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué? Porque se habían juntado los enemigos, los malignos. Dice él: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero eso no creo que porque era David, no, sino porque él había esperado en Dios, de que aunque él tenía enemigos a montón, tenía el Dios Todopoderoso que podía librarlo de todos sus enemigos. Aleluya. Y él, como todo ser humano, en un momento sintió y dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y recomienda: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué ha de esperar a Jehová? Porque Él es el único que podía hacer algo por David. Porque Él es el único que podía hacer algo por Israel. Aleluya. Bendito el Señor. Y en el 40 vemos: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, que Dios le respondió. Aleluya. Vemos que hay respuesta de Dios, porque este hombre decidió esperar a Jehová. No se desesperó, sino que decidió esperar, porque Dios podía hacer algo. Bendito el Señor. Volvemos a Isaías. Vamos a mirar el verso 25, el capítulo 25, perdón, el verso 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a
quien hemos esperado. Nos alegraremos y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Porque solamente de Él viene la salvación a todo ser humano, esté en la circunstancia por la que esté pasando. Bendito el Señor Jesús. Vamos a mirar el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, el verso 5, el verso 1 al 6. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y a oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bendito el Señor Jesús. Juan, hijo de Zacarías con Elizabeth, un anciano y una viuda anciana, estéril, pero que también su padre había clamado por un hijo. Aleluya. Y cuando le tocó el tiempo, el momento de ejercer, de él entrar para interceder por el pueblo, entonces a Juan le fue, a su padre le fue anunciado por medio de un ángel que apareció allá y le dijo que no se turbara, porque ya Dios lo había oído. Bendito el Señor. Pero sabe que Zacarías no creyó al ángel, y por no creer quedó mudo hasta que nació Juan. Pero Dios escuchó la oración de su padre, y Juan, que vino para enderezar el camino del Maestro, para enderezar sus calzadas, anunciaba a Jesús, y muchos se arrepentían y se bautizaban. Bendito el Señor. En un momento dijo Juan, dice la Escritura, al siguiente día vio Juan venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el Señor. Pero sabe que en un momento, cuando llegó Herodes y lo metió preso porque una jovencita instruida por una mala madre le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Juan, estando allí encarcelado, fue cuando él manda a 2 de sus discípulos para preguntar si este era o había que esperar a otro. Ciertamente él era, bendito el Señor,
el que muchas veces y por muchos profetas fue anunciado que había que esperar a Jehová, porque Él vendría, aleluya, Él vendría a Israel, y ciertamente cumplió su palabra. Alabado es el Señor. Oh, bueno es nuestro Dios. Este Dios es tan maravilloso que yo mientras leía me gozaba de la grandeza de mi Dios, que Él en el hueco de su mano puede coger todas las aguas que hay en el universo, y con 3 polvos de su mano, con 3 dedos, perdón, de su mano puede recoger el polvo de la tierra, mostrando Él su grandeza a Israel. Por medio de los profetas, de todo lo que Él podía hacer, y no solamente por medio de los profetas, sino que ellos también vieron su santo poder, que lo utilizó para sacar a Israel de Egipto, que lo utilizó para darle de comer en el desierto, que lo utilizó para que sus vestidos no fueran destruidos por envejecimiento, que utilizó su poder y su presencia para darle calor cuando tenían frío y para darle luz cuando estaban en oscuridad. Bendito el Señor, aleluya. Pero no solamente esto, sino que se manifestó en carne, y manifestado en carne hizo grandes cosas también. ¿A cuántos nos amó el Señor? ¿A cuántos endemoniados no libertó el Señor? ¿A cuántos enfermos nos sanó el Señor? E Israel presente viendo todo esto, en un momento, aleluya, vieron como el creador de las aguas, el que se movía sobre la faz de las aguas al principio, le dijo a las aguas y al viento que callara y enmudeciera, y así sucedió. En un momento, el que había creado a unos ángeles santos que después se convirtieron en demonios, los sacó en un momento de un hombre que estaba poseído, donde habían aproximadamente 2000 demonios. Y todo esto lo vio Israel, aunque ellos esperaban, se hizo presente. Aleluya, aleluya. Porque este Dios que en esta noche se anuncia, no solamente actuó en el Antiguo Testamento, también actuó en el Nuevo Testamento y también actúa en el día de hoy. Aleluya.
capítulo 24. Bendito el Señor. ¿Sabe de que ahí van dos? Dice, exactamente el verso 21, pero para que me entiendan un poco más, quiero leer un poquito más. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres, bendito el Señor, que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. A este que anunciamos en esta noche, al Señor Jesús, al mismo del Antiguo Testamento. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, porque ya Judas no estaba, y a todos los demás. Bendito el Señor. Así de que allí estaba también Cleopas. ¿Y sabe? De que ellos juraron también. Bendito el Señor. Ellos habían oído tantas cosas de Jesús y visto tantas cosas que había hecho Jesús. Y dice: pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Bendito el Señor Jesús. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Bendito el Señor. Ellos un poco dudosos, porque lo habían visto como lo crucificaron, lo habían visto que murió. Ellos lo dejaron solo, ellos se fueron. Los que andaban y comían con el maestro lo dejaron solo.
pero Él es fiel. Aunque el hombre lo deje a Él no deja al ser humano. Aleluya. Y aunque ellos tenían un poco de duda, quien caminaba con ellos era el que había sido crucificado, muerto y que ya había resucitado. Y le mostraba la escritura que hablaba de Él, bendito el Señor, cómo escribió Moisés acerca de Él, de aquel que esperaba Israel. Pero cuando Él vino a Israel, ellos no leyeron, no lo recibieron. Pero todavía hay oportunidad, no solamente para Israel, sino para todo aquel que cree en Él. Bendito el Señor. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, nos habla un pasaje de unas mujeres vírgenes, de una parábola que el Señor habló. Porque ellas, las 10, fueron a esperar a su esposo. Pero hubieron unas 5 que no se prepararon. Llevaron su lámpara, pero no llevaron aceite. El aceite era que mantenía la lámpara encendida. Pero las otras 5, las prudentes, llevaron sus lámparas y aceite. Fueron preparadas a esperar al esposo. Bendito el Señor. Cuando llegó el momento a la medianoche, se oyó un clamor. Ahí viene el esposo a salir a recibirle. Todas habían dormido, todas las 10 se durmieron, pero también despertaron las insensatas y las prudentes. Pero entonces las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que no se apaguen vuestras lámparas. Pero las 5 prudentes le dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Y mientras ellas fueron a buscar el aceite, es decir, mientras ellas fueron a prepararse, vino el esposo. Y las 5 que estaban preparadas se fueron con él, porque lo estaban esperando. Aleluya. Bendito el Señor Jesucristo. Dios es grande. El Dios grande, el que pudo crear todas las cosas con el poder de su palabra, el que con su poder sacó a Israel de esa cautividad. Bendito el Señor. Por medio de un hombre llamado Ciro, este mismo Dios que sacó a Israel de la cautividad para que ellos se gozaran, para que fueran libres, este mismo Dios tiene poder para sacar a aquel que esté cautivo y que quizás un día decidió esperar al Señor. Aleluya. Pero que después en el camino se fatigó,
se cansó. Bendito el Señor Jesucristo. Ya su caminar no fue el mismo. Ya su correr no fue el mismo. Ya no tenía fuerzas. Bendito el Señor. Pero se le había olvidado de dónde vienen las fuerzas al cansado. Se le había olvidado quizás, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito el Señor, porque los que estamos esperando al Señor, cuando nos sentimos un poco agotados, acudimos a Él, como lo hacía David y como lo hicieron todos aquellos hombres, a pedir nuevas fuerzas para seguir avanzando, porque es que hay que estar preparados